Hola a todos y a todas, muy buenos días. Pues bien, como podéis ver, vamos a continuar con el tema de Roma. En este caso, vamos a ver hoy el imperio. El imperio, que es la etapa que va desde el 27 a.C. hasta el 476. Pues bien, como podéis ver, esta es la última etapa, la etapa que pone fin a la civilización romana y, si no calculo mal, duró un total de 503 años, nada más y nada menos. Es decir, una etapa bastante extensa, al igual que lo fue la República. Pues bien, tenemos aquí una línea del tiempo, ¿no?, que nos explica las distintas etapas que se vivieron en la época del Imperio Romano y que vamos a proceder a explicar. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el Imperio Romano se inicia con el reinado, con el Imperio de Augusto en el año 27 a.C. Augusto, sobrino de César, de Julio César, fue el primer emperador romano e inició una nueva forma de gobierno, es decir, el imperio. El emperador, en este caso, va a tener todos los poderes, el poder político, militar y religioso, y también se encargaba de dirigir la política exterior. El cargo de emperador ya no va a ser elegido por la población, sino que va a ser hereditario, por lo que se van a crear la llamada dinastía, es decir, la familia del emperador. Por tanto, a partir de ahora, el Senado va a seguir existiendo, pero evidentemente su función era muchísimo menor con respecto a la del emperador. Va a tener muchísima menos importancia. Solamente ratificaba, es decir, reafirmaba las decisiones que tomaba el emperador. La siguiente etapa es conocida como la Pax Romana o Paz Romana. Hablamos de un periodo de esplendor y de máxima extensión del imperio, es decir, desde la paz romana pues, se extiende desde el siglo I hasta el siglo II, es decir, va a durar un total de 200 años. Durante esta etapa se lleva a cabo la llamada romanización, es decir, que es la expansión de la cultura, religión y leyes romanas, además de su idioma, por todo el imperio. Hasta el siglo III solamente los ciudadanos de Roma podían tener propiedades y derechos. Sin embargo, los de las provincias no podían tenerlo, es decir, los de los otros territorios. Durante esta etapa vamos a tener muchísimos emperadores. Los más importantes van a ser Augusto, Claudio, Vespasiano, Trajano y Marco Aurelio. Trajano, que es este señor que vemos aquí, fue el el primer emperador romano nacido en la península ibérica. Se cree, ¿no?, que nació en Itálica, que se encuentra muy próximo a Sevilla. ¿Vale? Y aquí podemos ver un busto de él. Por si no lo sabéis, un busto es una escultura en la que solo aparece el cuello y el rostro. Sin embargo, esta etapa de esplendor, la etapa de la paz romana, ve su fin cuando se inicia el siglo III. ¿Por qué? Pues porque el siglo III, como podemos ver aquí, es un siglo de crisis. Es una crisis en el ámbito militar, económico, político y social. Militar, ¿por qué? Porque el imperio empieza a vivir los ataques de germanos desde el norte y los persas desde el este. Es decir, que pueblos exteriores al imperio comienzan a atacarle. También es una etapa de crisis económica, porque el comercio va a disminuir debido a la inseguridad que vivía el imperio, ya que estaba siendo atacado por otros pueblos. Y por tanto van a tener que aumentar los impuestos para pagar a más gente para que forme parte del ejército y además para que tengan también mejores armas. A partir del siglo III también se vive una crisis política debido a que la figura del emperador cada vez va a ser más débil. Y también se vive una crisis social. ¿Por qué? Porque el imperio empieza a ruralizarse, es decir, que la población comienza a abandonar las ciudades, deja las ciudades y se va a vivir al campo, porque piensan que el medio rural es algo más seguro. Y finalmente pasamos ya a el final del imperio que comienza en el siglo IV. En el siglo IV, ¿no?, el imperio romano seguía siendo atacado por otros pueblos exteriores, ¿no? Entonces, para evitar
que estos ataques restasen territorio al imperio, en el año 395 el emperador Teodosio decidió dividir el imperio en dos, dividió en dos partes el imperio romano. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. El imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El imperio de Occidente seguía teniendo capital en Roma y el imperio de Oriente va a tener capital en Constantinopla. Y esta división va a ser llevada a cabo por el emperador Teodosio. Pues bien, en el siglo V, cuando se inicia el siglo V, pocos años después de la división de Teodosio, el rey de los hunos, que era un pueblo germano, va a seguir atacando a la frontera del imperio, lo que va a dar lugar a que en el año 476 el imperio de Occidente desaparezca, ya que va a ser atacado por los pueblos germanos. Estos pueblos que vivían fuera del imperio romano van a hacerse con el imperio, con la parte occidental del antiguo imperio romano. Sin embargo, el imperio de Oriente va a ser mucho más fuerte y va a perdurar hasta el año 1453, con el nombre de Imperio Bizantino. Durante la etapa imperial, la ciudad de Roma va a crecer enormemente. Si hacéis clic en este vídeo, en la diapositiva, porque sabéis que este vídeo no tiene enlace, pero en la diapositiva, en la presentación, os vais a este enlace y vais a ver una reconstrucción, un vídeo muy chulo de cómo era la Roma imperial. Aquí podemos ver una maqueta, ¿no?, con muchísimos espacios importantes que están aquí puestos y que vamos a ver cómo se encuentran ahora. ¿Vale? Pues mirad, uno de los lugares más importantes es el llamado Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa es el que encontramos en el 1. Es decir, esto de aquí era el Panteón de Agripa en época romana, ¿vale? Y así es como se encuentra en la actualidad, ¿vale? Es un edificio, ¿no?, de planta circular y como podéis ver se habían copiado de los griegos en cuanto al frontón. Lo que pasa es que aquí no había ningún mito ni ninguna escena religiosa, igual que aquí tampoco hay triglifos y metopes. Y como podéis ver no es de forma circular. Aquí es donde se mandó enterrar, donde está la tumba de Marco Agripa, que fue el emperador que sucedió a Augusto. Pues bien, aquí podemos vernos Marco Agripa, el nombre del autor, LF significa Lucius Filius, hijo de Lucio, y aquí al final pone fecit, que en latín significa lo hizo, es decir, ¿no? Para que quede claro quién hizo este lugar tan hermoso. El lugar más conocido, que ya veremos su funcionalidad, es el Coliseo de Roma. A día de hoy es así como se encuentra. El Coliseo, ¿no?, se hizo para lucha entre gladiadores, es decir, entre dos personas, o también entre un gladiador y una fiera, como puede ser el caso de un león. En el vídeo, ¿no?, aparece también una reconstrucción del Coliseo. La verdad es que os animo a que lo veáis, porque tampoco es muy largo. Y después tenemos aquí otra reconstrucción de cómo era un teatro romano. En este caso podéis ver una reconstrucción del teatro romano de Mérida, que se encuentra muy cerca de aquí, en Extremadura. En cuanto a las actividades, pues mirad, tenéis que responder a estas preguntas sobre el gobierno romano, que lo podéis encontrar cuando explico la línea del tiempo. Y después tenemos aquí otra diapositiva en la que tenemos una línea del tiempo. Solamente hay que añadir el nombre de las 3 etapas de la historia de Roma, ¿vale? No del imperio, sino de la historia de Roma, y decir cuándo empieza y termina cada una de ellas. Solamente eso, para recordar de la historia de Roma, de la civilización romana, desde que empieza hasta que termina, no del imperio. El imperio sería la última de ellas. Bien, después tenemos esta que nos dice, sitúa sobre la línea del tiempo anterior los acontecimientos históricos de esta tabla, ¿vale? Todo esto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Todo esto. Me lo vais colocando. Yo lo que aconsejo en este caso es que lo hagáis en un papel, en un folio o en el cuaderno, le hagáis una foto y esa foto la insertáis en el cuaderno digital. Ya expliqué hace unas semanas cómo se insertaba una fotografía en el cuaderno digital o en una presentación. Pero si alguien no lo recuerda, por favor que me lo diga y yo se lo explico.
Y hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención.